Bueno, vamos a arrancar. Vamos a ver si Valentina Fornara puede cerrar el micrófono. Sí, debe haber alguna opción de... Pero bueno, para la próxima voy a tratar de averiguar. Bueno, bien. Entonces, para los que eventualmente están ingresando ahora, entonces por favor, ir cerrando los micrófonos. Silenciar. Ah, participantes abajo. Ah, ok. Está acá. Ah, ok. Ahí estuvo. Bien. Ahí encontré la opción. Bueno, vamos a iniciar entonces la clase de hoy. La idea es la siguiente. En primer lugar, si ustedes después me pueden ir comunicando por el chat, digamos, pero la primera cuestión es la fecha del parcial. El parcial va a ser el lunes 4 de mayo. ¿Está claro para todos? Entonces, el día lunes 4 de mayo vamos a tener la primera evaluación. En segundo lugar, si me pueden contestar por el chat, he visto que, bueno, por lo menos el 50% había contestado el cuestionario virtual autoevaluable, y bueno, había el otro 50% que no lo había contestado todavía. Me dijeron que, bueno, que algunos se habían demorado y por eso, digamos, lo extendí un día más, lo extendí para cerrarlo el día de hoy. El cuestionario ese autoevaluable, digamos, es precisamente autoevaluable, no genera ninguna nota para ustedes, simplemente tenía esto de generar, digamos, una prueba para que efectivamente, digamos, tanto ustedes como nosotros pudiéramos evaluar el desempeño del formulario. Pero bueno, creo que el 50% ya lo ha contestado. Me extraña que el otro 50% no lo haya contestado todavía. Bueno, estoy mirando acá algún chat, pero bueno. De todas maneras, les aconsejo que lo vayan completando el cuestionario y enviando, porque es un buen antecedente para ustedes en cuanto a el funcionamiento del sistema, porque el parcial va a tener la misma lógica, es decir, va a ser un parcial con preguntas de opción múltiple, ¿sí? Entonces, la pregunta que les cabe ahora es si alguno, el parcial va a estar hasta la unidad 8. Vamos a ver, el parcial va a entrar, en principio vamos a ver ahora sociedades personalistas, vamos a completar algunos temas que nos quedaron pendientes de las clases anteriores, vamos a ver las sociedades personalistas y si avanzamos con la unidad siguiente a la de sociedades personalistas también va a entrar. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a entrar lo que veamos esta semana y lo que veamos en la próxima. Entonces, consejo, digamos, no se demoren en ir repasando los temas porque el programa es largo y sí o sí tenemos que incluir todos los temas posibles para esta primera evaluación. Vamos a intentar cubrir por lo menos en esta oportunidad, o vamos a intentar llegar a cubrir el 50% de la materia si fuera posible. De modo que, bueno, les repito, hoy lo que vamos a hacer es tratar de completar por lo menos 2 unidades más y vamos a completar algún par de temas que nos quedaron de la unidad 3, ¿sí? O no me acuerdo si la 3 o la 4, pero la que tiene que hacer referencia a los socios. No son temas, digamos, vamos a tocar temas específicos, ¿sí? Que me interesa de que a ustedes les queden, pero son temas muy particulares y específicos respecto de ciertas unidades, pero digamos, vamos a tocar los temas centrales. Pero no sabe específicamente qué unidades serían que quedarían cubiertas. A ver, déjame ver acá, yo si querés lo miro, porque no tengo acá el programa, pero ahora busco en el Moodle el programa.
para tenerlo como referencia. Ah, y una cosa, antes que me olvide, ¿hay alguno de los alumnos que esté ahora acá y que formaba parte del otro curso virtual? Porque lo que pasa es que por una cuestión, digamos, de organización nuestra, es mucho mejor y mucho más cómodo organizar un curso solo. Entonces, la idea es que todos ahora estén en este curso. Es decir, ¿hay alguno de los alumnos? Sí, yo, dice Victoria Obando. Bueno, Victoria Obando Lucero ya está en este curso, así que bueno, estimo que todos se han podido, yo estaba en la modalidad virtual, yo también, bueno. Respecto de esa modalidad, entonces básicamente para estos alumnos, digamos, la modalidad es básicamente la misma, lo único que acá en este curso seguimos unidad por unidad. Pero después la lógica es exactamente la misma, así que no van a tener ninguna dificultad. Es decir, acá lo que hacemos básicamente es tener las clases Zoom, tener algunos videos, tener algunas actividades prácticas, tener presentaciones, pero no van a tener ninguna dificultad en poder seguirlo. Lo que sí les recomiendo entonces a los que no completaron tanto de un curso como de otro, que no completaron el cuestionario, por favor, complétenlo porque va a ser en beneficio de ustedes. O sea, no es evaluable en cuanto a que no le vamos a poner una nota, pero digamos, es beneficioso para ustedes porque le dan una idea más o menos de cómo están estudiando y saben a dónde están parados. La única diferencia que vamos a tener con el parcial es que en el parcial van a tener un tiempo determinado, ¿sí? No va a ser como acá que quedó abierto 3 o 4 días, sino que en el parcial van a tener una cantidad de tiempo determinada, ¿sí? Que dependiendo de la cantidad de preguntas, ¿sí? Pero bueno, le vamos a dar el tiempo suficiente para que puedan contestarlas, pero va a ser exclusivamente, por ejemplo, vamos a poner el lunes 4 de mayo a las 2 de la tarde y estimo que, bueno, que en 45 minutos o 50 minutos lo van a tener que contestar. Acá me preguntan si el cuestionario cierra hoy a las 0. Sí, cierra hoy a las 0. Lo extendí un día más para que precisamente todos tengan la oportunidad de completarlo. En principio hay tiempo para completarlo hasta esta noche, ¿sí? Hasta las 24. O sea que, le repito, o sea, no hay problema si tienen 2 o 3 mal o si tienen 4 mal. El tema es que ustedes se vayan acostumbrando a la lógica del cuestionario, ¿sí? Es decir, simplemente es para que lo prueben y se prueben también ustedes qué grado de conocimiento tienen. Pero hasta ahora, este cuestionario simplemente tiene la finalidad de que es una prueba y que nos permite a nosotros ver cómo estamos nosotros y les permite a ustedes también ver y asimilar la herramienta. En realidad, el parcial va a ser el lunes 4 de mayo, ¿sí? Yo hice todos los cuestionarios y trabajo por lo anterior, ¿sirve o hay que hacer todo de nuevo? María Rosa, ¿vos sos del otro curso? ¿Del curso, digamos, virtual primero? Sí, no tenés que hacer todo de nuevo, porque ya lo hemos estado siguiendo con los otros profesores, ya lo hemos estado siguiendo al curso, así que no tenés que hacer todo de nuevo. Te enganchás desde ahora y vas siguiendo el ritmo a partir de ahora. O sea, lo que hicieron es válido y lo tenemos en cuenta, pero ustedes, digamos, es como si siguieran el otro curso, pero en esta plataforma y con más compañeros. Pero básicamente es la misma lógica. A mí me faltaba subir el módulo 3 de la otra aula, pero bueno, no hay problema. Es decir, tratá en todo caso de seguirnos ahora en esta nueva modalidad y en este nuevo curso, ¿sí? De manera que pero no creo que tengan problemas para poder seguirlo. Si generamos actividades, se enganchan con las nuevas actividades que vayamos generando. Entonces, respecto de... acá tengo, digamos, la unidad 10, la unidad 9 y la unidad 10 la vamos a ver ahora, ¿sí? Así que, y es probable que también Sociedad de Responsabilidad Limitada, vamos a ver si lo van a ver con Iván el jueves, y es probable que lleguemos hasta ahí, digamos, vamos a incluir hasta Sociedad de Responsabilidad Limitada, ¿sí? Y nos va a quedar para la segunda clase, la segunda parte,
desde la unidad 12 hasta la 23, digamos. Pero vamos a tratar de cubrir en esta oportunidad las primeras 11 unidades. También en esta oportunidad quiero aclarar lo siguiente. Si ustedes tienen algún problema particular respecto del funcionamiento del curso virtual, manifiéstenmelo ahora por el chat. Profe, quedaron, sí, efectivamente, nos faltó ver, bueno, fusión y escisión, nos faltó ver, bueno, entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a terminar esta semana con Sociedad de Responsabilidad Limitada, ¿sí? Que calculo que Iván le dará el jueves de Sociedad de Responsabilidad Limitada, y vamos a tener toda la semana que viene, con las 2 clases Zoom, ¿sí? Para repasar eventualmente temas que hayan quedado pendientes y temas que a ustedes le ocasionen cierta dificultad. ¿Sí? Porque acá me dicen que por ahí quedó faltar, es cierto que quedó por completar fusión y escisión, a lo mejor por ahí Iván se los da el jueves. ¿Sí? Entonces vamos a intentar de llegar, tomarnos la semana que viene para completar efectivamente hasta la unidad de Sociedad de Responsabilidad Limitada. ¿Sí? ¿Está claro para todos? Les repito, si ustedes tienen, profesor puede contestar las preguntas que se hacen en los foros del campus. Sí, es cierto. Lo que pasa es que ahí hubo solamente una cuestión que o es mejor hacer las consultas por acá. Bueno, son los dos modos, es decir, podemos contestar por el foro del campo. Eventualmente hay alguna que yo no la contesto, pero la tengo en cuenta. Por decirle, no sé, alguno me preguntó de una determinada fecha, de una determinada actividad, o de, por ejemplo, uno de los temas que vamos a ver hoy, que tiene que ver con la unidad 3, que había faltado completar algunos temas. Por ahí no tengo tiempo de contestarles a todos, pero sí lo tengo en cuenta. Entonces a esa alumna, digamos, le respondo ahora en la clase, porque efectivamente vamos a cubrir los temas que ella planteaba en la clase, esta clase. Puede contestar las preguntas, o mejor hacer, si tienen consultas ahora, la pueden hacer por el chat y es más fácil para mí responderla de forma oral. De todas maneras, lo que sí me interesaría que ahora me pregunten o me den sus apreciaciones, total yo lo puedo ir leyendo mientras doy la clase, respecto de cómo les está resultando, no el contenido de la materia en sí, pero sí los recursos y la modalidad virtual. ¿Sí? Y en todo caso, qué dificultades les está ocasionando la modalidad virtual o en qué cosas nosotros podemos mejorar en la modalidad, en la medida en que podamos y en la medida en que los recursos nos den para eso. ¿Cuál es la diferencia entre disolución y liquidación? ¿Puede subir? Bueno, respecto de las clases de Iván, voy a tratar de subirla o de charlarlo con Iván a ver, y con Miguel a ver cómo quedó esa clase, si quedó grabada, y en todo caso vamos a ver cómo la podemos subir. Acá me preguntan cuál es la diferencia entre disolución y liquidación. ¿Sí? Bueno, a ver, para responder esa pregunta lo respondo brevemente porque si no me va a consumir demasiado tiempo, ¿sí? Pero la diferencia entre disolución y liquidación está en la presentación, ¿sí? Está en el video e incluso está en un Zoom de una clase anterior. ¿Sí? Entonces, simplemente digo que ahora que la disolución es un hecho o circunstancia particular y está regulada por el artículo 94, y la liquidación es un proceso, ¿sí? Que tiende a la realización de los activos y a la cancelación de los pasivos para, en todo caso, distribuir el remanente entre los socios. ¿Sí? Ahora, entonces, mientras la disolución es una circunstancia o un hecho en particular que sucede, ¿sí? Tal es el caso de la expiración del plazo por el cual se constituyó la sociedad, la liquidación es un proceso, ¿sí? Un proceso tendiente a que en definitiva va a concluir con la inscripción de la extinción de la sociedad en el registro público. ¿Por qué se indica que cuando las fusionan las sociedades se disuelven pero no se liquidan? Bueno, ahora entiendo un poco mejor la pregunta. De todas maneras, eso tiene que ver con disolución y liquidación. Con fusión. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué la ley prevé para ese caso que dice, en un caso en particular, no sé si se lo habrá explicado Iván ya, si no, en todo caso se lo va a explicar el jueves, pero simplemente lo que aclaro lo siguiente. ¿Qué quiere decir que se disuelven pero no se liquidan?
¿Por qué? Porque también, primero recordemos que el artículo 94 efectivamente habla de, como una de las causales de disolución, la fusión. ¿Sí? Ahora, ¿por qué el legislador habrá previsto esto de disolver sin liquidar? Porque justamente en la fusión, ¿sí? Simplemente lo que va a ocurrir, o en todo caso en la escisión, pero tomemos la fusión, va a ocurrir si la incorporación de un patrimonio, de parte de un patrimonio, de todo el patrimonio, para conformar una nueva sociedad o para ser parte de una sociedad que es la incorporante. Pero, digamos, en este punto en concreto, ¿sí? Antes de remitirme a lo que es fusión y escisión, o para no remitirme al concepto de fusión y escisión, simplemente quiero aclarar lo siguiente. El legislador prevé lo que es la disolución, porque, perdón, la disolución, ¿sí? Porque efectivamente la sociedad se disuelve, pero no es que se liquida, no es que la sociedad tiene, porque hablar de liquidación en ese caso sería realizar los activos y cancelar los pasivos. En este caso no se van a realizar los activos y se van a cancelar los pasivos, simplemente se va a disolver. ¿Por qué? Porque ese patrimonio va a continuar funcionando, pero va a continuar funcionando, ¿sí? Incorporado ese patrimonio a otra sociedad. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Quién me preguntó eso? ¿Valentina? Sí se entiende. Es decir, repito, no es que ese patrimonio ahora, con la causal disolutoria cumplida, no es que ese patrimonio yo tengo que agarrar y efectivamente realizar los activos y cancelar los pasivos. Lo que yo tengo que hacer en ese caso es simplemente que ahora ese patrimonio va a ser parte de otra sociedad. Entonces va a continuar funcionando ese patrimonio de manera, digamos, cumpliendo con el objeto de esa nueva sociedad sin ninguna restricción al objeto. ¿Por qué? Porque no hay ahí una restricción en el sentido de que yo tengo que realizar los activos para cancelar los pasivos para eventualmente extinguir a la sociedad. Lo único que ocurre ahí es que ese patrimonio, ¿sí? La sociedad disuelta destina ese patrimonio para la conformación en todo caso o para que se incorpore en otra sociedad. ¿Sí? Esa es un poco la cuestión. ¿Sí se entiende? O sea que desaparece la sociedad, pero no se patrimonio. Claro, o sea, en definitiva es ese. O sea, se va a extinguir en todo caso, a ver, a grandes rasgos, y simplemente tomando el caso extremo de que la sociedad se fusiona en su totalidad, porque ahí teníamos dos casos de fusión, cuando destina parte de su patrimonio o cuando destina todo su patrimonio. ¿Sí? Entonces, supongamos que efectivamente destina todo su patrimonio, se destina todo su patrimonio y ese patrimonio se va a incorporar a una nueva sociedad, efectivamente esa sociedad se disuelve, ¿sí? Y a su vez, en lugar de ocurrir un procedimiento de liquidación, lo que va a ocurrir es que ese patrimonio se incorpora a otra sociedad. Bueno, acá me dicen respecto de las disposiciones grupales, ¿sí? Ese es un tema que vamos a resolver, ¿sí? Durante la segunda parte de la cursada. ¿Sí? Por ahora me quiero concentrar en terminar esta primera parte, ¿sí? Incluida la unidad 11, y vamos a evaluar los resultados de esta parte de la materia. ¿Sí? Vamos a evaluar cómo funcionaron ustedes, digamos, cómo funcionamos nosotros, cómo funcionaron los cuestionarios, ¿sí? Y vamos a evaluar qué resultados tenemos. Una vez que hayamos concluido esta primera parte de la materia, recién ahí vamos a estar en condiciones de trabajar sobre, efectivamente, eventualmente los trabajos individuales de ustedes, grupales, perdón, los trabajos grupales, y vamos a encarar la segunda parte de la materia. ¿Sí? Pero ahora lo que nos interesa en la cátedra es terminar esta primera parte con la evaluación parcial. De manera que no se preocupen todavía por las presentaciones, digamos, por los trabajos grupales, concéntrense en estudiar, bien con todos los recursos disponibles hasta la unidad 11 inclusive, tomamos la evaluación, ¿sí? Y vemos, ¿sí? Después cómo implementamos la segunda parte. ¿Sí? Pero, ¿por qué pasa? ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos, ¿sí? Que todavía les falta. O sea, les falta estudiar, repasar, les falta estudiar, les falta rever los videos, les falta rever
el material, le falta rever un poco, estudiar un poco más la ley, ¿sí? Evidentemente todavía, pero bueno, hay tiempo todavía, es decir, de acá estamos en, creo que hoy 19, 20, tenemos 10 días más para completar, digamos, las unidades y tenemos la semana próxima para repasar la unidad hasta la unidad 11 inclusive. Profe, hay puntos del programa que no vimos, si eso va a entrar en el parcial. Bueno, respecto de eso, efectivamente, la clase de hoy vamos a repasar, digamos, o vamos a tratar de incluir, no sé si todos, pero muchos de los puntos que no vimos, ¿sí? Y a su vez, les digo que nosotros vamos a tomar en las evaluaciones, o digamos, es de práctica de la materia, de la cátedra, tomar en las evaluaciones los temas que vimos. Los que no vimos no los tomamos, ¿sí? O sea, el acuerdo es que ustedes hayan tenido la oportunidad de consultar los temas, de estudiarlos, de tener los recursos, de tener las clases, ¿sí? Para que efectivamente puedan ustedes estudiar los puntos. O sea, si hay algún punto en particular que no hayamos visto, ese tema no va a ser evaluado, ¿sí? O eventualmente veremos si lo evaluamos en la segunda parte, bueno, vemos, ¿sí? Pero bueno, en realidad tratamos de cubrir todos los temas y bueno, hoy un poco el sentido de la clase de hoy es ir cubriendo algunos puntos que nos quedaron para ir completando el programa y a su vez introducir algunos puntos nuevos. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna preocupación? ¿Alguien que haya tenido problema con la conectividad, que haya tenido alguna dificultad para acceder a los videos? ¿O haya tenido alguna dificultad para acceder a las clases Zoom o algún problema? Bueno, veo que no ha habido problemas con eso, que todo el mundo ha podido tener acceso, que no tiene ninguna restricción, así que bueno, podemos seguir con el curso. Respecto de la evaluación, entonces, asegúrense de que el lunes 4 de mayo, a las 14 horas, tengan las condiciones de conectividad necesarias, digamos, como para que efectivamente puedan hacer la evaluación. Porque a esa hora va a ser la evaluación para todos. Si hubiera algún problema o alguna dificultad, como les dije el otro día, vemos cómo lo resolvemos, ¿sí? Siempre, bueno, van a tener la oportunidad de hacer alguna recuperación o de alguna alternativa, pero bueno, en principio traten de que efectivamente asegurarse que todos tienen acceso a la conectividad y al Moodle el lunes el lunes 4 de mayo a las 2 de la tarde. En Nielsen hace referencia a cómo eran temas de legislaciones previas o temas de la reforma. ¿Es también evaluable o solo la normativa actual? No, es decir, lo que es evaluable es la normativa actual. Lo que pasa que, a ver, a veces necesitamos hacer referencia a la normativa anterior para mostrar un poco el sentido, ¿sí? De la reforma. ¿Y qué es lo que en definitiva buscó el legislador a la hora de realizar la reforma? Pero a nosotros nos interesan, para que ustedes no se confundan, digamos, nos interesan los temas actualizados, ¿sí? Y los recursos actualizados. A ver, para poner un ejemplo, si nosotros hacemos referencia a la sociedad de la sección cuarta, obviamente que yo para hablar de la sociedad de la sección cuarta, sí o sí necesito de alguna manera hacer referencia al régimen anterior. Pero el régimen, lo que nos interesa a nosotros en la cátedra es que ustedes aprendan, ¿sí? Y se desenvuelvan con el régimen vigente, ¿sí? Lo que pasa es que, de nuevo, o sea, la forma de interpretar y entender cómo arribamos a este punto es reconocer el camino que tuvimos que recorrer, ¿sí? Por eso es que por ahí, bueno, o a veces resulta necesario hacer referencia a los regímenes anteriores, ¿sí? Pero de nuevo, o sea, lo que es evaluable, o en todo caso lo que a nosotros nos interesa, es que a ustedes les quede los temas actuales. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces, ahora, porfe, a ver, no hay posibilidad de que después del parcial se pase al jueves. No, en principio no, porque no quiero atrasarme más.
Es decir, el parcial, en todo caso, veremos una instancia de recuperación, ¿sí? Va a haber una instancia de recuperación, pero no puedo extenderlo más, porque si no, no tenemos tiempo para avanzar con la segunda parte de la materia es larga, ¿sí? Tenemos que incluir sobre el final del curso toda la parte de entidades solidarias, digamos, o entidades sin fines de lucro, entonces no lo puedo extender más, ¿sí? Lamentablemente es así, es decir, ya está fijada para esa fecha, y si alguno tuviera problemas, bueno, vemos cómo hacemos para organizar una recuperación, pero lamentablemente no porque si no, no llegamos a cubrir todos los temas de la materia. ¿Sí? Bueno, así que, bueno, entonces no tengo más, si del parcial no tenemos... Claro, efectivamente, Sebastián me dice, ¿qué pasa si en el día del parcial no tenemos internet? Y sí, puede pasar. Por eso digo, o sea, todos aquellos que no hayan tenido conectividad, que no hayan tenido acceso, que estuvieron enfermos, etcétera, y bueno, vamos a tener que buscar una alternativa para esa gente. Es decir, pero por eso les digo, tratemos de hacer el parcial el día 4, ¿sí? Y para todos aquellos que tengan dificultades, vamos a organizar una segunda instancia, ¿sí? O sea, quédense tranquilos que todo el mundo va a tener la oportunidad de hacer la evaluación. O sea, nadie se va a quedar sin ser evaluado, ¿sí? Pero bueno, a ver, el compromiso de ustedes también es de ser, ¿cómo les diré? Es decir, de asumir que efectivamente la evaluación, digamos, y de trabajar, digamos, para que poder hacer la evaluación efectivamente todos el lunes 4, ¿sí? Pero bueno, o sea, me imagino que la mayoría va a poder tener acceso a conectividad y va a poder estar en condiciones de realizar la evaluación. O sea, espero que sea un grupo minoritario el que tenga dificultades. Por decir, no sé, hoy están conectados en este momento 100 personas, ¿sí? O sea, faltarán algunos, pero bueno, habrán tenido dificultad de conectividad, no sé, pero bueno, estimo que si hay un grupo reducido, vamos a hacer de nuevo, o sea, todos aquellos que no hayan podido completar la evaluación van a tener la oportunidad de recuperarla, ¿sí? Pero de nuevo, o sea, si utilicen los recursos, me llamó la atención de que haya habido solamente el 50% de que hayan contestado el cuestionario hasta ahora. La verdad que me llamó la atención. Yo pensé que iban a contestar todos. La verdad que no sé qué pasó ahí. No sé por qué, por eso digo, no se dejen estar, porque después se le va a venir la fecha y no va a ser una cuestión de un problema de conectividad. Va a ser una cuestión de que les va a faltar preparación a ustedes, ¿sí? Entonces, no se dejen estar y estudien los temas. Algunos no sabíamos que tenía fecha de caducidad, termino la clase. No, a ver, con esto no hay problema. ¿Por qué? Porque es un cuestionario que no es obligatorio y que no tiene ningún problema de que no tiene nota, es decir, es solamente una prueba. Lo que sí, digamos, lo que sí es importante que lo hagan para que ustedes se sientan más preparados y más cómodos a la hora de hacer la evaluación, ¿sí? Muchos entendimos que el cuestionario era para los que hacían la modalidad virtual, pero no lo hicimos. Me pasó lo mismo, no sabía que la fecha de caducidad. Bueno, vamos a hacer lo siguiente entonces. O sea, si quieren, yo lo había extendido hasta el día de hoy, lo puedo extender un par de días más, ¿sí? Para que efectivamente todos tengan la oportunidad de completarlo, ¿sí? Pero de nuevo, no se relajen demasiado porque después los tiempos corren y todavía nos falta un largo trecho, es decir, para poder efectivamente avanzar con la materia, ¿sí? Es decir, es cierto que todos tuvimos dificultades para poder reorganizarnos, digamos, de esta modalidad, pero ahora creo que ya estamos todos, hemos entendido la lógica y la mecánica y el funcionamiento de los cursos, así que
podemos seguir avanzar. Profesor, hubo un grupo grande que estábamos en la comisión virtual, por eso, como ir contestando el otro hora, no podemos percatarnos que... Bueno, está bien. De todas maneras, digamos, los que estaban en la otra comisión virtual, de nuevo, o sea, ahora van a estar en esta comisión incorporados, así que no se hagan problema, sigan los temas y vayan revisando, digamos. Es muy parecido, o sea, exactamente lo mismo. Lo único que acá, en esta oportunidad, está ordenado por unidades en lugar de por guías agrupadas. O sea, pero básicamente exactamente lo mismo. Y los que están en que estaban en la comisión virtual primera, digamos, están en las mismas, les diría, hasta en mejores condiciones para contestar el cuestionario que los de la nueva modalidad virtual que yo le llamo. O sea, así que no se hagan problemas, que todos van a tener la oportunidad de contestar el cuestionario y que, a ver, porque la idea también es que ese cuestionario les sirva a ustedes y les dé una idea de dónde están parados ustedes, para que les sirva decir, bueno, no, a lo mejor esta pregunta me da para que, o tuve dificultades para contestar esta pregunta, necesito rever o repasar este tema. Acá me preguntan si las sociedades simuladas están prohibidas por la ley, es decir, se consideran nulas. A ver, ese tipo de sociedades, en realidad, vimos un tema que tiene que ver con el enmascaramiento de la personalidad jurídica, ¿sí? Esa pregunta la podemos responder desde ese lugar. ¿Por qué? Porque en realidad justamente este tipo de sociedades, ¿sí?, persiguen fines, ¿sí?, que son extrasocietarios. Entonces, ¿qué es lo que pretende el legislador en este caso? ¿Sí? En realidad, justamente, sí son nulas, ¿por qué? Pero porque en realidad nunca existió la sociedad. Lo que existió, una pantalla, ¿sí?, para, entre comillas, enmascarar, ¿sí?, un objeto extrasocietario, que nada tiene que ver con el funcionamiento de la sociedad. ¿Sí? Que nada tiene que ver con el funcionamiento o la personalidad jurídica de la sociedad. Entonces lo que va a hacer el juez en ese caso, y lo que dice la doctrina, es correr el velo, ¿sí?, correr, digamos, el velo societario para efectivamente reconocer qué es lo que hay detrás de la pantalla expuesta, que tiene que ver con la figura societaria. ¿Sí? Esa es un poco la respuesta. ¿Sí? En realidad, ahí los socios nunca buscaron, ¿sí?, conformar un emprendimiento común con una finalidad, si es comercial, con una finalidad lucrativa. Lo que se ocultaba en realidad era otra realidad que no tenía nada que ver con el desenvolvimiento de una sociedad. Bueno, eso respecto de ese punto. Veamos ahora, sí, vamos a empezar a cubrir algunos temas que nos quedaron tal vez pendientes de algunas unidades anteriores. Uno de esos temas pendientes es el de las participaciones societarias. ¿Sí? Cuando hablamos de sociedades socias. Entonces, para hablar de lo que es participaciones societarias, ¿sí?, vamos a hablar primero cuando hablamos de participación societaria. Es decir, es una sociedad que participa del capital de otra. Ahora, conceptualmente es eso, es una sociedad que participa del capital de la otra, que tiene un porcentaje, en lugar de ser una persona física, socia, es una sociedad. ¿Sí? Por eso decimos que participa en el capital de la otra. Ahora, ese conceptualmente es eso. Entonces, vamos a ver ahora, respecto a este punto, simplemente tres cuestiones. La primera cuestión tiene que ver con las participaciones recíprocas. Es decir, cuando recíprocamente dos sociedades tienen participaciones cruzadas entre ellas. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice el legislador? ¿Sí? Que en realidad esas participaciones, ¿sí?, quedan prohibidas. Es decir, se prohíben las participaciones recíprocas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo quiero constituir una sociedad, podría llegar a constituir una sociedad
o aumentar el capital a través de participaciones recíprocas. Entonces lo que dice el legislador es ahí, no señores, esto está prohibido. Es decir, se prohíben, ¿sí?, las participaciones recíprocas. ¿Sí? Repito, o sea, en los casos de, por ejemplo, de constitución de sociedades o de aumentos de capital. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión tiene que ver con lo que nosotros denominamos sociedades vinculadas. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de participaciones, vamos a distinguir lo que son. Eventualmente podría llegar a haber sociedades vinculadas o sociedades controladas. Las sociedades vinculadas, ¿sí?, son aquellas en las cuales una de las sociedades tiene participación por más del 10% en el capital de la otra. Mientras que vamos a hablar de sociedades controladas, ¿sí?, cuando una sociedad tenga participación en el capital de otra, de tal manera que, ¿sí?, pueda efectivamente ejercer la voluntad social de la otra sociedad, que cuente, digamos, con las mayorías necesarias para poder controlar la voluntad social de la otra sociedad. Esa es una alternativa. Y la otra alternativa de la sociedad controlante es cuando efectivamente la controlante se transforma en controlante, digamos, ¿por qué? Porque ejerce una influencia dominante sobre la otra sociedad. ¿Sí? Entonces, esos son los temas, digamos, que quiero que queden claros respecto de lo que son participaciones societarias. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el concepto de participación societaria, tenemos la nulidad de las participaciones recíprocas, y ahora ustedes tienen que distinguir lo que son las participaciones societarias que generan vinculación societaria y las participaciones que generan, digamos, la figura de la sociedad controlante. ¿Sí? Bueno, hasta ahí nos quedamos con lo que es participaciones entre sociedades. Pero de nuevo, me remito a que, para entenderlo fácil, ¿sí?, estamos haciendo referencia a que hay una sociedad, ¿sí?, que tiene socios, pero que, por ejemplo, en un caso, el socio, entre comillas, en lugar de ser una persona física, es una persona jurídica. ¿Sí? Que esa persona jurídica efectivamente ha comprado, ¿sí?, participaciones, por ejemplo, de capital en otras sociedades. Entonces ahí empieza a aparecer esta figura. ¿Sí? La vinculación se genera cuando existe una participación mayor al 10%, ¿sí?, y la, entre comillas, controlabilidad aparece cuando existe la posibilidad, mejor dicho, de hecho ocurre, el control, digamos, de la voluntad social de la otra sociedad, o se ejerce una influencia dominante que permite formar la voluntad social, o efectivamente existen lazos entre las empresas que hacen que exista una influencia dominante de una sociedad sobre otra. ¿Sí? Eso es básicamente para resolver esto de, o para cubrir el tema de lo que son las sociedades, las relaciones, digamos, entre sociedades. Otro tema que tengan en cuenta, que tiene que ver con la sociedad entre esposos. De acuerdo al nuevo régimen legal, ¿sí?, a partir de la reforma del Código Civil y Comercial, la ley autoriza, ¿sí?, a la constitución de sociedades entre esposos de cualquier tipo. Antes no era así, antes de la reforma solo podían constituir sociedades con responsabilidad limitada. Hoy, a partir de la modificación, digamos, del régimen de mancomunidad de bienes en la sociedad conyugal, ¿sí?, se permite constituir sociedades entre esposos de cualquier tipo. Otro tema también que tiene que ver con la misma unidad es este tema de del socio oculto, del socio aparente y del socio del socio. La ley en realidad cambió el régimen, ahora también con la reforma del Código Civil y Comercial, y es muy explícita respecto del tratamiento del socio aparente y del socio oculto. Va a decir la ley, ¿sí?, que queda en el artículo 34, que queda prohibida la actuación societaria del socio aparente o del prestanombre y del socio oculto. O sea, concretamente queda prohibida la figura o el desempeño
del socio aparente como del socio oculto. En realidad, para recordarles a ustedes, el socio aparente era aquel socio que figuraba en el contrato social, pero que no era tal, y el socio oculto era un socio que efectivamente era socio, pero que no figuraba en el contrato. Bueno, esas figuras ahora están prohibidas por la ley. ¿Qué otra cosa me queda? Bueno, creo que con esto estamos cubriendo entonces todos esos, sí, lo que quería resaltar entonces era lo de sociedad entre cónyuges, lo de socio oculto y socio aparente, y lo que es las participaciones societarias. Si poseen menos del 10% no se considera que están vinculadas. No. Si se posee menos del 10% no se considera, simplemente existe participación entre las sociedades, pero no existe vinculación entre las sociedades. Es decir, yo podría tener, una sociedad A podría tener participación en la sociedad B por menos del 10%, y en ese caso, bueno, nada, es un porcentaje de participación que tiene, pero no se considera, de acuerdo a los términos legales, que existe una vinculación societaria. Bueno, respecto del socio, ahí es otra cuestión, esa que casi me olvido de mencionarlo. Ahí es otra historia. O sea, efectivamente, primero, ahí tenemos que hacer una distinción entre lo que son sociedades personalistas y lo que son las sociedades de capital. ¿Sí? El socio, en realidad, para la sociedad, es el que figura en el contrato. Ahora, eventualmente, ¿sí? Yo podría llegar a establecer, ¿sí? Por eso se dice socio del socio, yo podría llegar a establecer algún tipo de vinculación, ¿sí? Respecto de esas cuotas sociales con otra persona. O sea, el socio podría llegar a establecer algún tipo de relación jurídica o contractual respecto de ese porcentaje de participación con otro. Pero es un problema del socio y de su relación con el otro. Ahí la sociedad no tiene nada que ver. ¿Sí? Acá lo que se reputa, digamos, o la relación contractual que se construye es entre la sociedad y el socio. ¿Sí? Después lo que el socio haga, ¿sí? En forma individual con su digamos, participación, digamos, si quiere, no sé, ceder parte comprometer parte de sus beneficios hacia un tercero es otro problema. ¿Sí? Pero acá el socio es el que figura en el contrato, digamos, y es el que efectivamente ejerce los derechos de socio, y para la sociedad es ese el socio. ¿Sí? El régimen de sociedad entre esposos, en el artículo, el régimen de sociedad entre esposos se encuentra en el artículo 27. Bueno, acá me pregunta si el socio aparente y el socio oculto tienen consecuencias civiles. En realidad, el socio aparente, es una buena pregunta, porque en realidad ahí aparece justamente lo que va a decir la ley, es que tanto el socio aparente como el socio oculto, ¿sí? Van a tener responsabilidad solidaria, subsidiaria e ilimitada. Tanto uno como otro. Por las acciones, digamos, o los daños y perjuicios que ocasionaron con su accionar. ¿Sí? Esa es la sanción que le impone la ley cuando aparece esta figura del socio oculto o del socio aparente. ¿Sí? Que es un tratamiento, de nuevo, diferente a el que establecía la ley en el régimen anterior. Bueno, creo que con esto entonces, a grandes rasgos cubrimos lo que faltaba, no sé si la unidad 3, que me parece que sí, que es la unidad 3 perdón, la unidad 4 de los socios. Y acá se me fue el mood, acá. Sí, creo que es la unidad 4. Pero digamos, con eso nosotros nos conformamos. Es decir, con que ustedes planteen, digamos, estos temas, esto es lo suficiente y necesario. ¿En qué artículo se encuentra la responsabilidad del socio oculto? La verdad que no, a ver si lo tengo a mano acá. Acá me pone que es el 35. Sí, es el 35. Que dice, la infracción de lo establecido en el artículo anterior hará al socio aparente o prestanombre y al socio oculto responsable en forma subsidiaria, solidaria e ilimitada de conformidad con lo establecido en el artículo 125 de la ley.
Bueno, entonces damos por concluido ese punto. Ahora sí, vamos a ver, digamos, un tema que ya me voy a la unidad, esperen que la encuentre. Bueno, a ver si me achicó la pantalla, no sé por qué motivo. Bueno, ¿ustedes me ven en grande o me ven en chico ahí? Sí, no sé por qué se achicó esto ahora. A ver si logro. Bueno, a ver, ¿me alcanzan a ver ustedes ahí? No veo, no veo. ¿Qué pasó acá? Bueno, a ver. Se me cayó esto. Bueno, me alcanzan, no sé si me alcanzan a ver ahí, porque no sé qué problema tengo acá. Que no me permite agrandar la pantalla. Bueno, espero que me puedan. Soy asistente virtual, bueno, no sé. Bueno, voy a seguir entonces con lo que es ahora la unidad de intervención judicial y lo que es sociedades constituidas en el extranjero. Yo no sé por qué acá. Bueno, no sé por qué se me redujo la pantalla, pero bueno, vamos a tratar de seguir. Vamos a ver entonces ahora el tema de la intervención judicial. En lo que es intervención judicial, ¿sí? Vamos a reconocer en primer lugar de qué se trata. Es decir, la intervención judicial, ¿sí? En primer lugar, es una medida justamente para evitar que la sociedad, digamos, se exponga a un peligro grave, ¿sí? Por una actuación, digamos, no diligente de los administradores y representantes sociales. Entonces, precisamente es una medida, ¿sí? Que brinda el legislador para que efectivamente el patrimonio social pueda ser protegido. ¿Cuál es la salvedad acá? Acá la salvedad es que efectivamente esta medida cautelar, ¿sí? Va a ser establecida, digamos, por el juez y el socio, ¿sí? En primer lugar,
el socio que interpone esta medida, que solicita la medida, va a tener que demostrar que efectivamente existe un peligro grave para la subsistencia, ¿sí?, y la continuidad de la sociedad. ¿Por qué digo esto? Porque, primero, en realidad, el socio que solicita esta medida cautelar, ¿sí?, va a tener que agotar, ¿sí?, en primer lugar, los medios internos, ¿sí?, para que esta situación tenga un remedio. Es decir, no es que yo ante cualquier circunstancia o por cualquier hecho voy a poder recurrir al juez para que efectivamente dicte una medida cautelar, sino que efectivamente tiene que darse las dos cosas. Tengo que demostrar, por una parte, que he agotado todos los medios internos, ¿sí?, y que a su vez la situación es tan grave que amerita efectivamente una intervención judicial, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que ver acá es, de nuevo, o sea, la circunstancia, quién la puede pedir, que en todo caso es un socio, ¿sí? Y normalmente lo que ocurre cuando se solicita una intervención judicial es que precisamente va a haber al mismo tiempo, ¿sí?, una solicitud, digamos, o una acción de remoción de los administradores. Entonces, con la acción de remoción de los administradores, lo que pasa, o lo que va a ocurrir, es que efectivamente el juez va a ordenar una medida de carácter cautelar, ¿sí?, y que tiene que ver con la intervención judicial. Pero, para ello, entonces, el socio va a tener que acreditar tal condición, ¿sí?, va a tener que efectivamente demostrar la existencia de este peligro grave, ¿sí?, va a tener que efectivamente, como decía, acreditar que agotó todos los recursos internos necesarios, ¿sí?, que a su vez se ha promovido la acción de remoción para con los administradores, y efectivamente con esos antecedentes el juez puede efectivamente ordenar esta medida cautelar. ¿En qué puede consistir, digamos, esta medida cautelar? Esta medida cautelar, para que ustedes lo tengan presente, hablamos básicamente de 3 tipos de intervención judicial. El primer tipo de intervención judicial tiene que ver con la designación de un mero veedor, que en ese caso lo que se hace es, juntamente con los administradores, siempre van a tener a alguien, ¿sí?, a alguien que el juez designe, ¿sí?, y que va en todo caso a observar de alguna manera cómo se desenvuelven los negocios sociales, cómo actúan los administradores representantes, y va a reportar al juez esas circunstancias. La segunda alternativa tiene que ver con una coadministración. En el caso de la coadministración, simplemente se ponen efectivamente coadministradores, digamos, que van a actuar junto con la administración actual. Y finalmente, la tercera medida, cuando ya existe un peligro grave, es efectivamente la remoción provisoria de los administradores, que se designan efectivamente a nuevos administradores. Bueno, básicamente eso es lo que tiene que ver con la intervención judicial. Entonces, para ponerlo, digamos, y ustedes lo van a tener en la presentación. Recuerden que esta medida va efectivamente a proceder, ¿sí?, cuando los administradores de la sociedad realicen actos o incurran en omisiones que pongan en peligro grave, ¿sí?, la vida de la sociedad. Las clases de intervención, entonces dijimos que puede ser la designación de un mero veedor, la designación de varios coadministradores o de varios administradores, ¿sí? Pero siempre va a tener la facultad del juez, ¿sí?, de fijar, ¿sí?, qué misión y cuáles son las atribuciones que debe cumplir tanto el veedor como el coadministrador como el administrador. A ver si puedo.
Bueno, por algún motivo tengo dificultades para poder agrandar la pantalla. La verdad que no sé qué pasó acá. A ver. Bueno, no sé. Vamos a tratar de... Vamos a tratar de continuar de esta manera. Espero que me puedan escuchar porque la verdad que, y ver porque la verdad que no tengo acá no tengo retorno de ustedes. No puedo acceder ni siquiera al chat. No sé qué pasó ahí. Profe, se ve bien. Se ve bien. Bueno. Entonces, para seguir ahora, vamos a ver, bueno, eso básicamente sería el resumen de lo que es intervención judicial. Ahora, otro tema también que tenemos que contemplar es el tema de la sociedad constituida en el extranjero. Es decir, acá, para entender esto, es decir, vamos a tomarlo del punto de vista, digamos, práctico y concreto, ¿sí? Hay una sociedad que efectivamente, o ¿cuál es la problemática que se plantea acá? Hay una sociedad que efectivamente, ¿sí?, está constituida en el extranjero, ¿sí? Hay una sociedad que tiene domicilio legal en el exterior y que se constituyó de acuerdo a una ley extranjera, ¿sí?, que no se constituyó en la Argentina con los lineamientos establecidos en la legislación argentina, ¿sí? Ahora, esa sociedad tiene personalidad jurídica en su lugar de origen, en su lugar de constitución. La cuestión que se plantea y que planteó el legislador es, bueno, pero ¿cómo hacemos para que esta persona jurídica que se constituyó como persona jurídica con legislación extranjera en el lugar de su jurisdicción pueda efectivamente desarrollar actos, ¿sí?, actos jurídicos, digamos, o pueda contratar o pueda realizar actos, después vamos a ver, aislados o actos habituales en esta jurisdicción, o en Argentina? Entonces, lo que va a hacer el legislador ahí es decir, bueno, vamos a distinguir dos circunstancias, para ponerlo, digamos, en términos sencillos. Vamos a distinguir, en el caso de sociedades extranjeras, ¿sí?, que efectivamente pueden realizar un acto aislado en la República o pueden realizar actos, digamos, habituales. Entonces, cuando nosotros hablamos de actos aislados, ¿sí?, ¿ustedes me dicen si lo pueden realizar? Sí, pueden realizar actos aislados. Ahora, ¿cuáles son las características de estos actos aislados? ¿Sí? No tienen permanencia, ¿sí?, son esporádicos y accidentales. Esa es la característica del acto aislado, ¿sí? Lo que pasa, ¿por qué hablo de esto de que son esporádicos, accidentales y que no tienen permanencia? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si una sociedad extranjera quiere realizar, no sé, o compra un campo en Argentina? A pesar de ser un acto único, ¿sí?, no es un acto, digamos, que, me refiero, digamos, es un acto que va a pretender, digamos, o que pretende después una cierta continuidad. ¿Sí? Porque si va a comprar un campo, porque si se va a desprender de eso, que no va a ser necesariamente un acto aislado, un acto único, digamos, no va a comprar un campo para dejarlo ahí. Es decir, por eso que el concepto de acto aislado no se tiene que ser un acto de comercio singular e individual y que a su vez no tenga perspectivas de continuidad o no tenga perspectivas de una actividad que se va a desarrollar en el futuro. Eso respecto del acto aislado. Respecto del ejercicio habitual, ¿sí?, efectivamente estas sociedades van a poder tener ejercicios habituales en la República, ¿sí?, van a poder tener actividad habitual, van a poder establecer sucursales, ¿sí? Lo que le obliga a la ley es a llevar una contabilidad separada y someterse a la autoridad de Contralor. No sé si se entiende la idea. Es decir, en este caso, para las sociedades que realizan, digamos, actos habituales, ¿sí?, van a tener que efectivamente, si bien no van a tener digamos, no tienen un instrumento de constitución que se inscribe acá, porque ya están inscritas en su lugar de origen, pero sí van a tener que, efectivamente, ¿sí?,
llevar una contabilidad separada y someterse al control, ¿sí?, que le corresponda, según el tipo de sociedad, someterse a la autoridad de control. ¿Sí? Bueno, pero entonces, lo que más me interesa acá, o lo que nos interesa destacar acá es, o que ustedes comprendan, es que estamos hablando de una sociedad, ¿sí?, de una persona jurídica que tiene su lugar de radicación en una jurisdicción exterior, ¿sí?, pero que efectivamente existe esa persona jurídica, está constituida en el extranjero, ¿sí?, y si esa constitución se ha hecho de acuerdo a las exigencias y las formas del lugar de origen, o de la jurisdicción de origen, pero que sin embargo va a poder realizar dos categorías de actos, o puede realizar actos habituales o actos esporádicos. ¿Sí? Si realiza actos esporádicos, bueno, puede efectivamente realizar un acto individual, ¿sí?, está habilitada o está capacitada para realizar actos individuales, y en el caso de que realizara actos con carácter, digamos, permanente o habituales, ¿sí?, va a tener que efectivamente llevar una contabilidad separada, ¿sí?, y someterse a la autoridad de Contralor. Creo que bueno, que sí, que esto está todo, o sea, entonces, van a tener que acreditar la existencia de la sociedad, ¿sí?, con arreglo a las leyes de su país. Por eso les digo yo, tienen que acreditar la existencia de la sociedad, dice la ley, pero no es que hay una nueva constitución, simplemente que se acredite la existencia de la sociedad. Se fija un domicilio en la República, se cumple con la publicidad de inscripción, ¿sí? Obviamente que esa sociedad va a tener una representación, ¿sí?, en el país, ¿sí?, para lo cual va a tener que designar efectivamente a un representante. Pero bueno, esas son más o menos las características centrales de este tipo de sociedades constituidas en el exterior. Bueno, con eso entonces, con esto cerraríamos lo que tiene que ver con lo que es la parte de la unidad de, esperen que lo reviso acá, que tiene que ver con intervención judicial y sociedades constituidas en el extranjero. Profesor, Dale. una consulta. Cuando usted dice que deben llevar una contabilidad separada, ¿se refiere a la sucursal que se radica en el país? Claro. O sea, porque ¿por qué se le pide que tenga una contabilidad separada? Porque como va a realizar no a un acto aislado, sino actos habituales, ¿sí?, para eso va a tener que llevar adelante una contabilidad separada. ¿Sí? Efectivamente, va a tener que registrar todos aquellos actos, ¿sí?, que se realicen en el país. ¿Sí? Pero efectivamente va a tener que tener un estado contable separado, ¿sí?, de su casa matriz, digamos. Es decir, a los fines a ver, ¿cómo en la práctica va a funcionar como si fuera, entre comillas, una sociedad, pero, a ver, una sociedad, no quiero decir constituida, una sociedad sí que acreditó su existencia en el país. ¿Me explico? O sea, es una sociedad que acreditó su existencia en el país y como tal va a llevar una contabilidad separada y va a funcionar como si fuera un ente independiente de la casa matriz. Por eso es que, y va a tener que tener un representante social, ¿sí?, y va a tener que cumplir a la hora de querer realizar actos habituales, efectivamente va a tener que someterse a la autoridad de Contralor, va a tener que realizar la publicación en la inscripción en el registro, ¿sí?, pero no va a tener que constituirse, porque ya está constituida, simplemente que va a trabajar como una representación o como una sucursal de la casa matriz, pero, digamos, va a acreditar su existencia en el país, lo que no significa que sea una persona jurídica diferente de la que está en casa matriz. Pero a los fines prácticos va a funcionar como si fuera, entre comillas, una sociedad diferenciada. ¿Sí? Yo lo pondría en esos términos. ¿Sí? Obviamente que, de nuevo, va a tener que tener una contabilidad y una estructura de contable separada, va a tener que registrar sus operaciones de forma separada de las de la casa matriz, ¿sí?, y a su vez va a tener que tener, obviamente, una representación separada de la casa matriz. ¿Sí? Ese es un poco el régimen. ¿Sí? Pero, digamos, quedémonos con esa idea
básicamente esa es, digamos, la idea de que les queremos transmitir. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta más? Lo que sí lo van a tener que hacer por el micrófono porque no sé por qué no puedo ver el chat ahora. Yo no sé cómo hago para agrandar esto, pero bueno, de alguna forma debe haber. Acá no me deja. Bueno, si les parece, entonces sigo con la unidad siguiente, que es, vamos a comenzar a hablar de las sociedades personalistas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a hablar ahora entonces, o por lo menos comenzar a hablar, no sé si vamos a terminar, pero aunque sea, vamos a empezar a comenzar a hablar de lo que tiene de lo que son las sociedades personalistas, ¿sí? Ahora ya nos vamos a meter con la segunda parte de la ley, que empieza a hacer referencia ahora a los distintos tipos sociales. ¿Se acuerdan que hasta ahora veníamos viendo la ley, la estructura de la ley en forma general, y ahora lo que vamos a hacer es empezar a ver a los distintos tipos sociales en particular? ¿Sí? Lo que pasa que, primero, que todos los institutos que están previstos en la parte general de la ley se aplican a la segunda parte, y en segundo lugar, que efectivamente cada tipo social va a tener requisitos, como decíamos cuando hablábamos en alguna otra oportunidad, requisitos propios del tipo. Es decir, cuando yo vaya a constituir una sociedad, efectivamente voy a tener que tener, o llámese sociedad colectiva, vamos a tener que tener en cuenta los requisitos propios del tipo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar ahora como una sociedad de interés, o la sociedad, digamos, personalista, a la sociedad colectiva. Más allá de que en la práctica la sociedad colectiva no sea una sociedad que se va a utilizar, digamos, en la práctica de los negocios, porque de hecho ya ha caído en desuso, ¿sí? Y una de las cuestiones por las cuales cayó en desuso es porque justamente el régimen de responsabilidad de la sociedad colectiva es más agravado que el régimen de las sociedades libres o residuales. Pero de todas maneras es importante estudiar el régimen de la sociedad colectiva porque hay un montón de institutos, ¿sí?, que se replican en otros tipos societarios y que a su vez sirven para entender incluso el comportamiento o el desenvolvimiento de otros institutos en otros tipos societarios. Entonces, en primer lugar, tomemos en consideración, ¿sí?, el régimen de responsabilidad. Ya hablamos, digamos, del régimen de responsabilidad de las sociedades colectivas. Cuando hablamos de responsabilidad, simplemente les recuerdo acá que la responsabilidad de los socios asumen responsabilidad, en este caso, solidaria, subsidiaria e ilimitada. Otra cuestión que hay que tener presente es que ustedes no van a encontrar, cuando el legislador hable de los distintos tipos sociales, no van a encontrar una definición, sino que van a encontrar una caracterización. ¿Por qué no van a encontrar una definición? No es que el legislador dice, bueno, ahora voy a definir la sociedad colectiva. La sociedad colectiva es una sociedad que, no sé, se integra por dos socios, Porque ya habló de eso. O sea, el legislador ya lo previó en el artículo 1 y subsiguientes de la ley. Se ya definió a la sociedad. Lo único que va a hacer cuando hable de los distintos tipos societarios es, en todo caso, empezar a hablar de los requisitos tipificantes, ¿sí? Entonces, obviamente que un requisito tipificante de la sociedad colectiva es el régimen de responsabilidad de los socios, en cuanto que efectivamente estos son responsabilidad solidaria, subsidiaria e ilimitada, tal como ya vimos en clases anteriores. El segundo punto a considerar tiene que ver con esto de que también hablamos en alguna oportunidad, con la identificación de estas sociedades. Que vamos a decir que estas sociedades se identifican por una razón social o por una denominación. Ahora, si optaran por una razón social, digamos, tengo que indicar efectivamente que la razón social se integra por el aditamento de sociedad colectiva o en compañía.
A ver, quiero repasar una cosa acá. A ver si puedo levantar el Zoom de alguna manera. Ah, ahí apareció el Zoom. Yo sabía que de alguna manera iba a aparecer. Bueno, ahora creo que ahora sí estamos mejor. A ver si te puedo correrlo de acá. Bien, esto lo corro acá. Ahora sí. Bueno, entonces, sigo con esto de la sociedad colectiva. ¿Por qué es importante esto de que ustedes van a ver y que el legislador insiste con esto de la identificación del el aditamento o la abreviatura SC y para todos los tipos de sociedades? Porque en realidad el tercero, ¿sí?, cuando identifica a la sociedad, ¿sí?, y ya se da cuenta y lee que dice, no sé, López y García Sociedad Colectiva o López y García SC, ya sabe el régimen de responsabilidad que asumen los socios. Porque si yo, en otro caso, o sea, si yo digo Los Álamos Sociedad Responsabilidad Limitada o SRL, el tercero contratante, con solo ver el nombre, ya identifica o se da cuenta del régimen de responsabilidad de los socios. ¿Sí? ¿Me explico? Por eso es que el legislador hace tanto hincapié en esto de la identificación de la sociedad o de la denominación y insiste con esto del aditamento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una forma de ofrecerle al tercero contratante que con el solo hecho de reconocer el nombre ya sabe el tipo de responsabilidad que asumen los socios. Ahora veo acá un par de preguntas. Bueno, ahora ya son 3:20. Bueno, en los últimos 5 minutos respondo las preguntas que tengo en el chat que me habían quedado de él porque no lo podía ver. Entonces, voy a tratar de cerrar entonces con lo que es en estos 5 minutos la sociedad colectiva. Entonces, ahora ya tenemos el concepto, tenemos la caracterización, tenemos esto del domicilio, ¿sí? Perdón, lo del nombre o la razón social. Y ahora vamos a ver, y ahora sí, insisto con esto, ¿se acuerdan que yo siempre hago hincapié en esto de los órganos sociales? ¿Sí? Y que, en definitiva, siempre los órganos sociales son los mismos para todos los tipos de sociedades y adquieren particularidades propias en cada uno de los tipos. ¿Sí? Eso es un poco lo que yo les venía contando en las clases anteriores. Entonces, cuando yo decía, digamos, de la estructura orgánica, siempre íbamos a tener en cuenta, siempre íbamos a tener una administración y representación. ¿Sí? En todos los tipos de sociedades. Entonces la pregunta que cabe hacerse acá es, ¿cómo se organiza esta administración y esta representación? Entonces, lo que va a hacer acá la ley es decir, bueno, primero que puede ser singular o plural. Y si es plural, ¿sí?, vamos a hacer lo siguiente. Si es plural puede ser indistinta o conjunta. Si es indistinta significa que cada uno de los socios puede obligar a la sociedad en forma individual. Y si es conjunta, ¿sí?, nada puede hacer uno sin el otro, dice la ley. Es decir, no va a quedar obligada la sociedad por la actuación de uno solo de los administradores. Es decir, necesitamos sí o sí la participación, digamos, conjunta en los actos de los dos administradores. Entonces, eso respecto de la administración y representación. Ahora vamos brevemente a lo que es el gobierno de estas sociedades. Que, como verán ustedes después en el video, yo hablo de las grandes resoluciones que adoptan estas sociedades. Y también recordarán ustedes que decíamos que el órgano de gobierno, la reunión de socios, realizaba dos tipos de resoluciones, ¿sí? Unas que eran de carácter ordinario y otras que eran de carácter extraordinario. Y que las ordinarios tenían mayorías comunes para ser adoptadas y las de carácter extraordinario tenían mayorías agravadas. ¿Sí? Entonces, en este caso particular de las sociedades anónimas, de las sociedades colectivas, vamos a tener ¿qué queremos decir con mayoría simple? Mayoría simple es mayoría absoluta de capital. Entonces, por ejemplo, para aprobar el estado contable, yo necesito la mayoría absoluta de capital, 50% más 1 de capital. Ahora, si yo quiero reformar el estatuto, por ejemplo, el contrato social, en este caso, si yo quiero reformarlo, ¿sí?, lo que tengo que hacer, lo que me va a pedir la ley, es que yo logre, ¿sí?, la unanimidad, ¿sí?, o el acuerdo de todos los socios. Salvo que eventualmente el contrato prevea una mayoría inferior. Pero si nada dijera el contrato,
para modificar efectivamente el contrato, por ejemplo, para un aumento de capital, necesito el acuerdo de todos los socios. La segunda, y finalmente, digamos, porque quiero 2 minutos para responder un par de preguntas que tengo acá, vamos al control. Ustedes no van a encontrar, efectivamente, cuando estudien la sociedad colectiva, no van a encontrar un artículo que haga referencia al control. ¿Pero por qué? Porque el control ya está previsto en el 55, que creo que es el 55, cuando el legislador habla del control individual. ¿Sí? Entonces, es lo que yo le decía en oportunidades anteriores. Es decir, el socio va a efectivamente poder ejercer el control individual. Se va a poder acercar a la administración y va a poder realizar, digamos, los arqueos o los cruces de información o de revisiones que estime necesarios. Bueno, nos queda algún tema por ahí pendiente respecto de la sociedad colectiva y después nos queda por ver también el resto de las sociedades personalistas. Pero bueno, tenemos tiempo todavía esta semana y la semana próxima para terminar todos estos temas. Acá me preguntan, acá es para pantalla completa, porque ya lo resolví. En la coadministración, ¿a quién se designan los coadministradores? Obviamente que los coadministradores los va a designar el juez, ¿sí? La contracautela referido a la persona que... Bueno, acá me pregunta sobre la contracautela, si es un tema que también tenemos que tener en cuenta. En realidad la contracautela refiere a, o en todo caso debe ser puesta, digamos, por a quien solicite la medida cautelar. ¿Por qué? ¿Por qué aparece la figura de la contracautela? Porque en realidad es para que precisamente, ¿sí? El legislador, en definitiva, lo que intenta es que el que impone la medida, el que solicite la medida cautelar, que efectivamente tenga fundamento, ¿sí? Por eso es que el legislador habla de un peligro grave para la sociedad. Es decir, y obviamente que la contracautela se pide para eso, es decir, para el caso de que efectivamente, ¿qué ocurriera si después se prueba que no hubo una acción negligente o una acción negligente de los administradores? ¿Sí? Bueno, para eso sirve la figura de la contracautela. Respecto de la designación tanto del veedor como los administradores la decide el juez, para el administrador que está en juicio. Bueno, efectivamente, por eso digo, en realidad acá la figura tiene que ver con esto de que, primero que tiene que haber una actuación diligente del administrador o representante social. Entonces, cuando los socios reconocen una administración diligente, no diligente o negligente, es cuando efectivamente va a operar la intervención judicial. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si, lo que yo le decía la otra vez, es decir, si el administrador, tenemos tiempo todavía, si el administrador, ¿sí?, no convoca a las asambleas en tiempo y forma, con lo cual los estados contables no pueden ser aprobados, ¿sí?, si las asambleas no pueden funcionar, si realiza actos que son notoriamente extraños al objeto social, ¿sí?, si está comprometiendo el patrimonio social, si está dilapidando el patrimonio social, si está actuando apartándose de los principios de la diligencia del buen hombre de negocios y está comprometiendo significativamente el patrimonio de la sociedad, entonces efectivamente que va a proceder la figura de la intervención judicial, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo primero que va a hacer el socio? Lo primero que va a hacer el socio es solicitar información a la administración, en todo caso pedir o va a convocar a una reunión, va a pedir, digamos, o convocar eventualmente a una reunión de socios, ¿sí? Es decir, va a tener que agotar todas las instancias posibles para que efectivamente se remedie la situación planteada. Si esa situación no logra remediarse, entonces recién ahí es que le cabe la posibilidad de accionar contra los administradores. Y el hecho de interponer una acción contra los administradores, acción de remoción, ¿sí?, implica que efectivamente el juez vaya a decidir, ¿sí?, un tipo de intervención judicial, ¿sí? Pero está clarito el panorama, el problema. Es decir, el problema es que acá tenemos una actuación marcadamente diligente y extraña al objeto social de los administradores. Entonces, y como está en peligro grave el patrimonio de la sociedad, es que efectivamente la ley autoriza al socio, ¿sí?, a solicitar esta medida al juez.
¿sí? Bueno, espero que con eso responda a esa pregunta. Pero ¿cómo habla? No sabía que... ¿Cómo caracterización se refiere a la responsabilidad? ¿Puede ser responsabilidad colegiada en una sociedad colectiva? A ver, voy a intentar responder las que puedo. ¿Con caracterización se refiere a la responsabilidad? Sí, me refiero a responsabilidad. Porque es un requisito tipificante de las sociedades, de la colectiva en este caso, de que tiene una responsabilidad solidaria, subsidiaria e ilimitada, ¿sí? Puede ser una responsabilidad colegiada. No interpreto el concepto de responsabilidad colegiada. A ver, o en todo caso, vamos a poner nuestros términos. Cuando hablamos de responsabilidad de los socios, ¿sí? Hablamos de responsabilidad como tal, como socio, ¿sí? Y yo creo que la pregunta esa apunta a lo que tiene que ver con la responsabilidad de los órganos colegiados. Supongamos que efectivamente, vamos a ponerlo en el caso del directorio de una sociedad anónima. Salgámonos de la colectiva para entenderlo mejor. El directorio de una sociedad anónima, por ejemplo, de 5 miembros, es un órgano colegiado. Y ahí efectivamente los socios también van a ser, los directores van a ser responsables solidaria y limitadamente por la mala gestión de sus actos. Ahora, estamos hablando acá de otra cosa diferente. Acá estamos hablando de la responsabilidad de los directores como miembros del directorio. Mientras que cuando hablamos de la responsabilidad de los socios, hablamos de la responsabilidad de los socios, pero del punto de vista de la extensión o no de la responsabilidad, pero desde la sociedad misma. Es decir, recuerden que cuando hablamos de responsabilidad solidaria, subsidiaria y limitada, hacíamos referencia a la responsabilidad en tanto y en cuanto se vincula con el sujeto de derecho sociedad. ¿Sí? ¿Me explico? Es decir, bueno, ya se me está terminando la hora y tengo que cortar, pero básicamente tiene que ver con eso. Es decir, una cosa es la responsabilidad del socio en tanto socio que participa en el capital de la sociedad, y otra cosa es la responsabilidad del socio eventualmente, pero ya ahí deja de ser socio para ser director de una sociedad anónima. ¿Sí? Lo pongo, digamos, en estos términos para que se entienda más fácil. Profe, ¿esta clase la podrás subir ahora al Moodle? Sí, vamos a tratar de poder subirla al Moodle. Sí, sí, claro. No sé si ahora o dentro de una hora o cuando la tecnología me lo permite. Bueno, por ahora los dejo. Espero que les sirva la clase y que, bueno, que tengan una buena jornada y que se queden en casa. Chao, hasta luego.